Sí, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Gracias, Chuma. Bien, entonces estamos ahorita discutiendo acerca de todos esos factores que la vida actual nos impone y que de repente nos deshumaniza, ¿no? Y bueno, van implicadas varias cosas. Por ejemplo, ahorita decíamos, ¿no? En general, la alimentación, pero a veces los elementos que contienen los alimentos que nos descompensan de cierta forma, ¿no? O decíamos, las redes sociales que no te dejan dormir actualmente. Son causas y los efectos que provocan. Ajá. Bien, vamos a seguir avanzando. Todo esto que hemos estado viendo, ¿por qué? O a qué va? Esto venía de la dicotomía que decíamos al inicio, de si el ser humano es cuerpo, es mente, es materia, si somos seres racionales totalmente, como, como se viene planteando en Europa, o si somos parte de la naturaleza, como veíamos en la parte oriental. Entonces ahí tenemos qué somos. Bien, a grandes rasgos somos seres sociales, somos seres animales. Eso es lo que nos compone como seres humanos al final del día. El ser social tiene raciocinio y tiene lenguaje. Ajá, son las características que nos van a hacer sociales. Vamos a explorar un poco más de esto. ¿Por qué somos sociales y por qué somos animales? ¿De dónde viene todo esto? Para aterrizar en algo, el día de hoy vamos a hablar de lo que se conoce como el sistema límbico. Ajá. ¿Quién me ayuda a leer esta introducción al sistema límbico? No sé, maestro. Ok, va. No se ve la pantalla, profe. ¿No? Ah, perdón. Ups. Entonces, ¿dónde estaban? Ahí está. Ahí están. Ya se ve. Ah, bueno, pues esta era la diapositiva que acabo de pasar y que nadie me dijo. Bien, entonces aquí está. Bueno, estábamos acá. Pasamos a este recuadro, ser social y ser animal. Y ahora sí, estamos en sistema límbico. Bien, ¿quién me ayuda a leer ahí? Ahora sí. No, maestro. A ver. Antiguamente, el sistema límbico se conocía bajo la denominación de riencéfalo o cerebelo olfatorio, porque mantiene estrechos vínculos filogenéticos con la olfacción. Sin embargo, en la actualidad se conoce que solo una pequeña parte de él está relacionada con el olfato. Ok. Bien, ¿por qué vamos a hablar del sistema límbico? En esta clase que no tiene nada que ver con cerebro y no tiene nada que ver con, pues, a lo mejor la parte de fisiología, ¿no? Vamos a introducirnos al sistema límbico porque esta forma de dividir al cerebro, si la queremos ver así, es la que nos va a explicar tres dimensiones del ser humano. A un ser reptil, vamos a ver por qué se llama ser reptil, a un ser animal y a un ser racional, al ser emocional y al animal. Ajá, es lo que nos estamos preguntando ahorita. Bien. Cuando se estudia el sistema límbico, se habla de una teoría, que es la de los tres cerebros. Vamos a ver por qué se conocen como tres cerebros. Ajá. ¿Quién me ayuda a leer la siguiente parte? Yo, prof. Yo, profe. Ok, Jorge, que tiene el micrófono. Gracias. La palabra límbico significa relativo a borde, y dicho sistema está constituido por todos los circuitos neuronales que controlan la conducta emocional y los impulsos motivacionales. Estructuralmente,
Es una parte del cerebro que contiene a una circunvolución de tejido cortical alrededor del hilo del hemisferio cerebral y un grupo de estructuras profundas asociadas, la amígdala, el hipocampo y los núcleos septales. Muchos autores visceral o cerebro emocional por la íntima relación que guarda con el hipotálamo. Ok, muy bien. Gracias, Jorge. A ver, regresen aquí a la realidad. No me acuerdo en qué cuatrimestre están, pero ¿alguien ha escuchado o han visto, les han mencionado sobre el sistema límbico? ¿O alguien que me quiera compartir ahí algo antes de seguirnos introduciendo? Jorge tiene su micrófono activado. Es el que se relaciona más con las emociones, ¿cierto? O sea, es decir, las asociaciones emocionales a distintas cosas como a una persona o al alimento. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, bien, Chuma. Ajá. Sí, maestro. Está relacionado con las emociones de miedo, alegría, enojo, tristeza. Está íntimamente relacionado con eso. Muy bien. Gracias, Chuma. Mucho gusto. Bien, entonces, como leemos aquí al final, al sistema límbico también se le conoce como el cerebro visceral o el cerebro emocional, ya que es el que está íntima o es la parte del cerebro que está íntimamente relacionada con las emociones, con los condicionamientos, con las creencias, con nuestra forma de ser, con nuestras, o sea, cuando digo la forma de ser, con las emociones que expresamos a veces. Ajá. Y la persona que estudió al inicio el sistema límbico, que le llamaba el rienencéfalo, es este señor de acá. ¿Lo ubican? ¿Les suena su cara? Bien, es señor Claudio Bernardo, la primerita tarea que les dejé. Es el padre de la fisiología, bueno, sí, es el padre como tal de la fisiología moderna. El señor Claudio Bernardo estudió las funciones del sistema límbico gracias a sus experimentos. Prácticamente lo que hacía era lesionar cerebros de animales y veía cómo actuaban. Y ahí hizo descubrimientos bien interesantes que, bueno, ya espero algún día los puedan encontrar. O sea, encontraba la personalidad de los animales dañando o lesionando zonas del cerebro. Eso es fisiología pura. Y como pueden ver, me cae muy bien este señor. Bueno, es muy interesante todo el trabajo que hace el señor Claudio Bernardo. Bien, entonces vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué le llamamos los tres cerebros? Voy a leer yo. Una característica del sistema límbico es la pobreza de conexiones que presenta con la neocorteza. De hecho, se ha precisado que la neocorteza cabalga sobre el sistema límbico. Es decir, el sistema límbico, o mejor dicho, como tal, la neocorteza, que sería esta parte de aquí arriba, está encima de esta parte de acá, del sistema límbico. ¿Y quién está hasta acá abajo? ¿Quién es este El que está aquí? reptiliano o ¿Cuál? el cerebelo. El Hay cerebelo, cerebral. exactamente. Fíjense que vamos a notar algo interesante, que este es el que está hasta abajo, encima está formado el cerebro emocional y encima de él los está aplastando el cerebro lógico. Ajá. Bien. Entonces, vamos a continuar. Bien, les decía entonces que la parte racional es la que está cabalgando sobre la parte emocional. Como vamos a continuar la lectura, como un caballo sin riendas. En realidad hay unas cuantas riendas. Existen fibras que van desde el lóbulo frontal a las estructuras límbicas adyacentes y probablemente existan conexiones indirectas a través del tálamo. Ajá. Hasta ahí.
Sí, Puedo hacer una mención ahí. sí. Ahí en acupuntura, por eso justamente se recomienda apuntar en la parte frontal lateral de la zona frontal de la cabeza, es decir, por arriba y hacia afuera en la frente, y conectarlo con el Pai Hui para tratar con electroacupuntura, para tratar depresión, justamente por esto. Ok, muchas gracias, Jorge. Si nos pudieras enviar alguna foto en el grupo, creo que estaría interesante, ¿no? O alguna imagen. Sí, les puedo enviar un video que hacen en la clínica Shuangyi en el que explican muy a detalle cómo es que funciona. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ahí ya tenemos, alguien también nos da otra información, un artículo. Gabriel. Ajá. Bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Entonces, estos son los tres cerebros que tenemos. Bien, ¿quién me ayuda a leer el cerebro reptiliano? Alguien que alce la mano, alguien el cerebro límbico y alguien el cerebro cortical o neocórtex. Está bien rápido. Ok, Fabricio nos va a leer reptiliano. Ok, cerebro reptiliano, instinto, sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar, ritmo cardíaco, más de 500 millones de años. Es el tiempo de desarrollo evolutivo que ha tenido. Desarrollo. Ajá. Ok. Nadie más alza la mano. ¿Te sigo Así con el que otro? sí, continúen los tres, ya que nadie más alza la mano. Ok, cerebro cortical o neocórtex, razón, lenguaje, aprendizaje, lógica, 100 millones de años. Sí, ¿no? 100 millones de años de evolución. No, 100,000 No, años. 100 millones de años, ni lo que tiene la humanidad. 100,000 años, sí. Ajá, ok. Y Moni nos va a leer el límbico que nos faltó, que alzó la mano por ahí. Cerebro límbico se refiere a la emoción. Oh. Perdón, estaba en silencio. Sí, Se perdón refiere a la que... emoción, a Ajá. interactuar, a alimentarse, a reproducirse, y son más de 200 millones de años. Es muy interesante esta teoría de los tres cerebros, porque les comento, o sea, habla hasta de cómo el ser humano, antes de ser racional, es un ser emocional, pero antes de ser emocional somos como reptiles, solamente tenemos un instinto de supervivencia, ¿no? De animal prácticamente. Ajá. Y bueno, de ahí, esta sería la razón a nivel neuro que explica o que explica cómo nos podemos pensar a nosotros mismos. Aquí ya tenemos una respuesta. Somos animales, emocionales, racionales. Esas serían las tres dimensiones, al menos en apariencia, más importantes del ser humano. Ajá. Bien, vamos a continuar. Los experimentos de estimulación y ablación indican que, además de su desempeño en la olfacción, el sistema límbico está encargado de la conducta alimentaria junto con el hipotálamo. También está encargado de conducta sexual, de emociones de cólera y temor, además de motivación. ¿Ok? Ahí está el sistema límbico. Ok. Y bueno, desde luego que si lo queremos estudiar todavía más a profundidad, vamos a encontrar que es una zona altísimamente especializada, como acaban de ver, que a pesar de que no está conectada directamente, no están conectadas directamente, hay vías por las cuales comunicamos a nuestra parte animal, con emocional, con la parte lógica. Y esto desde luego, como les decía, tiene mucho que ver incluso con la personalidad que tenemos, con el grado de desarrollo en ciertas áreas que tenemos y cómo somos. Así, por ejemplo, una persona que es más violenta, que le gustan emociones, por ejemplo, fuertes, que le gusta pelear, por ejemplo, eso está comprobado con los peleadores, tienen más desarrolladas partes, no voy a hablar como tal del cerebelo, pero sí de las partes que controlan
este nivel de información, las que decíamos de supervivencia, de instinto, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, una mujer también tiende a tener más desarrolladas o más especializadas las partes del sistema emocional o de la parte emocional que somos. Y bueno, aquí no digo nada porque si no, ya saben, luego podemos hacerla de emoción con tantas emociones que manejamos, ¿no? Y bueno, incluso, bueno, ya hablando de la parte cortical, de la parte del cerebro lógico, incluso es sabido que las personas que tienen más circunvoluciones son personas que tienen más información, no precisamente son más inteligentes, pero que son personas que tienen la habilidad de tener más información o de usar más el procesamiento para este tipo de inteligencia de información, quizás no emocional. Ajá. Y es bien interesante. Bueno, aquí le puse nada más de imagen como una tarjeta electrónica, ¿no? Porque así como una tarjeta electrónica tiene un GPS, tiene un acelerómetro, tiene una cámara, tiene un sensor de voz, tiene etcétera. Lo mismo con el cerebro, tiene pequeñas partes que incluso actualmente todavía no se terminan de descifrar o de saber qué funciones llevan a cabo vaya, o sea, a nivel sistémico. Ajá. Esto que estamos hablando del cerebro no nada más es para tenerlo ahí, ¿no? Como esta parte se encarga de esto, esta parte de aquello. Recuerda que esto se comunica además de una vía nerviosa, muchas veces a nivel de neurotransmisores o a niveles endocrinos. Entonces, aquí es donde te decía, los neurotransmisores ya he sabido que son los actores de las emociones y de muchas reacciones, pero incluso las glándulas o lo que segregan esas glándulas nos da información o nos brinda sí, respuestas a nivel cerebro. Ajá. Pam me va a hablar. Ok, te escuchamos. Yo tengo una pregunta. Respecto a eso que dice que en nuestro sistema límbico o esta parte emocional del cerebro, por ejemplo, en las mujeres, supongo que hay ciertas zonas que ahí están más activadas que en los hombres, pero eso se da por la cuestión hormonal, porque hay más neuronas ahí, por los neurotransmisores, bueno, porque las hormonas también fungen como neurotransmisores. ¿Por qué se da? O sea, ¿por qué hay que esas zonas están más activadas? O sea, ¿es porque hay más neurona o más impulso nervioso ahí? ¿O por qué será? ¿O tiene relación también a las vivencias, al desarrollo, al crecimiento? Ok, me acabas de dar la respuesta incluso de varias formas. No hay una respuesta específica. Bueno, en realidad sí, pero vamos a decir que no, porque ahorita lo podemos presentar en varias dimensiones. Una de ellas sí puede ser porque la zona por nacimiento haya crecido más o se haya desarrollado más. Entonces, como esa zona es más grande, pues tiene más capacidad de procesamiento. Así, ¿no? De forma resumida. Otra manera es porque le hemos ido entrenando. De hecho, el cerebro tiene una capacidad de plasticidad muy grande. Entonces, así una persona que es muy ratón de biblioteca, si el día de mañana se pone a entrenar y a llevar actividades que segreguen más hormonas que están relacionadas con la parte animal, se va a desarrollar más la parte animal y se va a ir o iría disminuyendo en compensación la parte racional. Esa sería otra respuesta, ¿no? De cómo reforzar ciertas partes. Sí se puede a través de neuroplasticidad. Bueno, aquí paréntesis. Entre comillas ya también estamos introduciendo lo que estábamos hablando desde el inicio, ¿no? De cómo estos niveles de pensamiento o estos niveles de operación del cerebro nos van a dar respuestas a nivel sistema, a nivel de todo el organismo, como un todo. Cierro paréntesis, continuamos. Otro ejemplo es en las mujeres, ya que me preguntaste puntualmente por las mujeres, también tienen cambios
a nivel cerebral cuando se están preparando para la maternidad. No es lo mismo el cerebro de una muchachita, por ejemplo, que está de colegiala, ¿no? Lo vamos a decir así, a una mujer que está entrando en una etapa de una etapa reproductiva, que ya tiene a sus niños, que ya tiene que cuidarlos, y hasta lo vemos, ¿no? A veces así con la gente conocida, que ya cuando tiene hijos, pues híjole, es que ya es primero esta, y eso, hay otras prioridades, ¿no? Y eso es porque el cerebro finalmente se va moldeando, va generando nuevas conexiones y todo esto que vamos comentando, se van desarrollando más algunas partes, se van produciendo más neurotransmisores, se van suprimiendo otros neurotransmisores. Entonces, les comento, todo esto es bien complejo. Y la razón de abordarlo no es para profundizarlo, es para ver que tiene relación con todo. Y te lo decía desde el inicio de la lectura. A pesar de que no están conectados, estos tres están operando de una forma conjunta, cada uno con su respectiva ponderación o nivel de influencia, ¿no? Pero finalmente los tres están funcionando para garantizarte la vida. Ajá. Y no sé si, bueno, si responde entonces a lo que me decías, pero bueno, entonces ven que son diferentes cosas las que nos hacen moldear al cerebro. Ajá. Sí, muchas gracias, profe. Ok, muy bien. Bien, ya nada más para ir dejando parte está clara. Clara esta parte, parte está clara. Ok. Entonces, el cerebro como tal, o al menos lo que se conoce como el sistema límbico, viene a responder a algunas de las incógnitas que venían desde la parte conductual, cuando hablábamos del psicoanálisis y todo aquello. En realidad responde incluso a los condicionamientos que nos hablaba Pavlov, de cuando una persona, bueno, una persona, un animal, ¿no? A ver, ¿quién me recuerda qué decía Pavlov con esa teoría del reforzamiento y eso? A ver, Pablo vamos. hizo varios experimentos. Ay, no levanté la mano. Y uno de ellos era, creo que le ponía comida, le ponía alimento al perro. Le ponía alimento al perro y el perro pues salivaba, ¿no? Y no me acuerdo si le quitó, hizo alguna cirugía en el animal para ver la reacción o el estímulo, pues, a nivel cerebral. Pero total que descubrió que, pues, que la reacción era debida al estímulo, pues, la reacción de estar salivando. Ok, a ver qué nos dice Silvia. Gracias. Hola, otra vez. Pablo hizo un experimento bueno, ¿puedo? Sí, sí, adelante. Sí, sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Ok. Pablo, perfecto. Gracias. Pablo hizo el experimento de la campana, ¿no? Y del condicionamiento a la comida. Y entonces lo que hizo fue, tener perro, primero le daba de comer y luego campana. Y conforme fue avanzando en tiempo, se dio cuenta que el perro, con el sonido de la campana, y solamente el sonido de la campana del perro salivaba. Muy bien, Silvia, gracias. Efectivamente, ese es un condicionamiento del que nos hablaba Pavlov, en este caso de un estímulo que es campana y asociarlo con algo, comer, es lo que pasaba con el perro. En realidad, bueno, para ejemplificar algún proceso, ¿no? Ese mismo estímulo lo podemos replicar con los seres humanos. La amígdala, en este caso, que es es un centro o es una región que va a controlar precisamente las emociones. Es una área sensorial, de hecho recibe estímulos.
la amígdala está recibiendo estímulos. ¿Qué es lo que ocurre con la amígdala? Va a integrar todos esos estímulos que pueden ser la visión, lo que tocamos, lo que oímos, etcétera. Todos esos estímulos que vienen de fuera, los integra, los manda al hipotálamo, donde el hipotálamo tiene la función de regresarte esa información que viene en forma de una respuesta. Si estás viendo un perro taquigrandote, lo estás viendo, lo estás oyendo y ya casi lo sentiste que se te encimó, entonces el hipotálamo se va a encargar de que el sistema nervioso simpático dé respuestas, al igual que el sistema, el núcleo reticular, que es el que nos va a hacer algunos reflejos. Entonces, esta es una forma de flujo de información. Ya te dije, entra información a la amígdala, se integra y esta la pasa hacia la parte del hipotálamo. Ajá, y se dan todas las respuestas que tenemos. Y finalmente, este pequeño circuito que acabamos de hablar es el encargado de los reforzamientos conductuales. ¿Y qué podemos reforzar? A ver, alguien que quiera preguntar, alguien ahí que quiera participar. ¿Qué podemos reforzar en nosotros? Un condicionamiento, ya vimos, ¿no? El del perro. Bueno, pues eso es en nosotros. ¿Sí siguen ahí? Sí, es que creo que la pregunta no es muy clara. ¿A qué andamos? Ok, no es muy clara. A ver, vuelvo a preguntar. Por ejemplo, Ajá. cuando queremos hacer ejercicio y, o sea, reforzar como la voluntad de ir y hacer ejercicio, es como crear un hábito. A Exacto, eso se un hábito sería un ejemplo que funcionaría a través de este circuito. Las sensaciones se integran en la amígdala, manda respuestas. Ese sería un ejemplo. Pero bueno, también, bueno, ya que dicen que no queda clara la pregunta. Incluso un paciente que viene con violencia, te das a veces cuenta porque toda esa información se guarda en este circuito. Ese también es un tipo de condicionamiento, la violencia a veces que traen los pacientes. Ajá. ¿Qué otra cosa se integra en la amígdala? El miedo, la ira y en general varias emociones que son las que van a integrarse en la amígdala. Ajá. Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden funcionar a través de este circuito? Pero bien, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Ana, ok. Lili. Ok, la voy a leer yo. Junto con el sistema límbico es responsable del control de la expresión fisiológica de la emoción. Para ejercer este control, regula la actividad del sistema nervioso autónomo a través de su influencia sobre el tronco del encéfalo. Esta comunicación se realiza mediante el fascículo prosencefálico medial, que une bidireccionalmente el hipotálamo con el tronco cerebral, la región septal y zonas de la corteza prefrontal, Se considera que en el hipotálamo interviene en emociones como rabia, tristeza, sensación amorosa, satisfacción sexual, entre otras, ¿ok? Este es un ejemplo de otro circuito, de cómo se comunica, ajá. Y aquí, bueno, es sobre todo gráfico, ¿no? De demostrar cómo en esta parte verde se comunica desde la amígdala hasta el hipotálamo, que era lo que decíamos, y cómo están interconectadas varias regiones. Si te das cuenta, aquí está puntualmente la amígdala, pero periférica a ciertas zonas de la amígdala, hay nuevamente líneas de comunicación que se comunican por esa misma carretera, digamos, pero se van a comunicar con otras regiones. A lo que quiero llegar es que entonces esto es algo muy complejo. A veces tú puedes decir, estoy pasando por tristeza, pero en esas vías o en ese proceso de tristeza no solamente estás manejando un sentimiento, sino que vienen acarreados otro tipo de estímulos, precisamente porque vienen conectados por ese mismo canal, por esa misma tubería o esa misma carretera.
Entonces, lo que quiero sacar de aquí nuevamente es que las emociones, el control de todas estas cuestiones viene en paquetes. No, no nada más vamos a tratar a la emoción como la emoción. Muchas veces vienen implicados en más sentimientos o en más estímulos. Ajá. Profe, Sí. entonces, por ejemplo, o sea, por ejemplo, ahorita hay muchas mujeres, bueno, hablo del sexo femenino porque es lo que estadísticamente más se ve. También sucede en los hombres, pero estadísticamente es menor. Por ejemplo, en el caso de las personas, hombre y mujer, que son maltratados en relaciones de pareja enfermizas y así tóxicas, tienen activados, por ejemplo, estos sistemas cerebrales los tienen más activados y por eso les es difícil decidirse, o sea, o cómo puedes tú ayudar a tu paciente si llegas a tener un paciente en situaciones así, o sea, con acupuntura, ¿cómo lo puedes ayudar a que tenga más decisión y que refuerce, por ejemplo, así como ahorita dijo la compañera Mirna, bueno, pues por el sistema límbico puedes a lo mejor trabajar hábitos, etcétera. O sea, ¿cómo puedes ayudar a una persona a que tenga más decisión, a que tenga más, o sea, fisiológicamente hablando? Bueno, eso es de lo que nos hablaba la energética, ¿no? La bioenergética, de cómo a veces tratar de integrar todo esto. Voy a responder puntualmente algo. Un paciente de esos que vienen, pues le voy a hablar de un caso, ¿no? Pues me acaba de llegar un paciente con parálisis facial que fue interesante porque ya le habían dado su prednisona, viene con todo su tratamiento farmacológico, ¿no? No hay, al parecer, inflamación de nervios, o sea, todo bien, ¿no? De repente te preguntas con anamnesis, pues, ¿de dónde viene su parálisis? Pero venía a través de una preocupación porque su mamá acababa de morir hace poco, señor de 60 años, divorciado varias veces y pues ahorita está en esa etapa en la que ya le da tristeza a la vida, ¿no? Entonces ahí venía de una cuestión emocional. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se trata? Ya hablando de casos, desde luego la parte local, tienes que aplicar mucha acupuntura de cráneo. Esa sería una respuesta muy fácil, ¿no? Acupuntura de cráneo, es lo que te va a ayudar a modular. Y aquí sí me protejo, ¿no? A modular nada más una parte, porque no sé realmente hasta dónde influye, pero sí te puede ayudar a modelar, otra vez se me fue. Modular emociones y reforzar conductas. Otra respuesta es a través de, sí la hablé con ustedes, ¿no? Alguna vez aceites esenciales, por ejemplo, aromaterapia. Simplemente el hecho de que una persona venga agitada y venga, por ejemplo, con un estímulo aquí, el circuito activado del estrés. Al tú meterle por acá, por otra vía, algún dolor, vas a activar a lo mejor un circuito de recompensa, un circuito de bienestar, un circuito que libere dopamina. Entonces, ahí sería otra, a través de aromaterapia. Hay quien dice, por ejemplo, la terapia de abrazo, simplemente a veces el hecho de tocar a una persona también activa y refuerza ciertos circuitos y puntualmente esos circuitos de tocar a una persona, de abrazar, de decir te quiero, son circuitos que así como este que estamos viendo, están conectados directamente con los otros circuitos que están involucrados con el sueño, con la toma de decisiones, con mejor aprendizaje, etcétera, etcétera. Te doy una respuesta general para que lo veas en ese plano. Ajá. Jugué entre lo general y entre lo puntual. Pero El insisto compañero nuevamente. Capistrán Ajá. de la auriculoterapia y también dice que la segunda línea de vejiga se encarga del espíritu y la voluntad. Sí, básicamente acupuntura de cráneo, es lo que les comento. Uh-huh. Y aquí pues ya queda abierto, Si ¿no? me ¿Qué permites, puntos y qué vas a usar? todo, Sí. Ajá. la segunda línea de vejiga PAM es no la trabajan mucho, pero es todo lo todo lo que tiene que ver con el espíritu. Entonces, pacientes de tipo psicótico, de todo ese tipo de pacientes de que se deprimen, etcétera,
Si no, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo recordarme los puntos, etcétera, y tengo que usarlo o buscarlos en el libro, pero si no sabes, por ejemplo, en algo, haz un barrido con tu ventosa a lo largo de todos los canales de vejiga y liberas todos y mueves todos esos puntos y funciona muy, muy bien. Pero sí está cada punto catalogado y te dice para qué sirve en la segunda línea de vejiga. Gracias, Muy bien, compañero. gracias. Iba a hablar Fabricio, me parece. Bueno, solamente quería dar una opinión porque Sí, como con la acupuntura no, pues no podría aportar mucho, pero yo creo que ese tema es bastante complejo, pues, porque como bien hablamos ahorita, a lo mejor muchas de esas personas están repitiendo patrones, ¿no? Porque precisamente es como aprendieron a reaccionar y como aprendieron a relacionarse. Yo he visto que muchas veces exacto. los pacientes se sabotean solos porque de alguna manera con ese tipo de relaciones algo están obteniendo y de una manera muy inconsciente se niegan a soltar lo que están ganando, pues. Entonces sí es medio complicado, pues, pero no sé, desconozco qué tanta efectividad pueda tener la acupuntura en ese rubro. Muy bien, gracias, Fabricio. Bueno, yo espero que el día de hoy se vayan con esa idea de, de algo abierto, ajá, para que lo exploren, por lo que decíamos incluso, ¿no? Sí puedo decir incluso tal punto de cráneo, de acupuntura de cráneo, pero a veces, le decía, a veces ves un paciente y tú dices, no sé, y empiezas a trabajar hasta intuitivamente, ¿no? Porque te llama el mismo paciente, sabes dónde tienes que colocar la misma acupuntura. Y también ya no es incluso una parte racional, es una parte de que tú sientes a veces hasta el mismo paciente. Ajá. Vamos a darle un poco de continuidad porque otra vez ya me va a sacar esta reunión. Lo que quiero sacar de esta imagen es que antes de, cuando fuimos evolucionando, siempre fuimos seres violentos, fuimos animales. Y lo que se sabe es que la dieta de carne y tuétano, precisamente, los tuétanos fueron los que nos ayudaron de alguna manera a ir remodelando el cerebro y a ir formando el sistema límbico y el neocórtex, que son las estructuras más recientes evolutivamente. Ajá.